Hola, soy Luis Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. También desarrollo mi actividad profesional en Bedrock Humanist Intelligence, que es una consultora de Data Science con sede en Gijón y que busca provocar un impacto global desde aquí en ese mundo que es el dato y la inteligencia artificial. Y hoy estoy en este podcast con Javi para hablar de la necesidad de cambiar un poco el discurso que desde Asturias nos gustaría trasladar al mundo. Un discurso que debe ser positivo, pensando en el futuro y no en el pasado, pensando en hacer cosas y no en decir qué tenemos que hacer, sino intentar provocar esas acciones. Y también poniendo en valor a todos los profesionales que tanto aquí como fuera intentan seguir potenciando Asturias en todos sus sectores y desde sus posibilidades. Unos con posiciones más destacadas, otros más anónimos, pero que son tan válidos, lógicamente, por el valor que aportan en lo local y después también hacia afuera para dar visibilidad a nuestra región. Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Ye la Tu Movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Luisma, ¿qué? ¿Qué tal, Javi? Bien. Oye, esto de Luisma, ¿qué? Tú que eres un hombre de fútbol, ¿tú te acuerdas de Arsenio? Entrenador del Deportivo. Sí, Arsenio. Ya lo conté en el primer podcast, pero bueno, como la gente me dice que sigue siendo una forma un poco abrupta de arrancar. Nacho Carretero, el de Fariña, sí, cuenta que las ruedas de prensa en aquella época en Coruña era, claro, Arsenio era un hombre de fútbol y un hombre de Coruña, entonces aquel traje le quedaba perfecto. Él salía a la rueda de prensa, le preguntaban a Arsenio qué, respondía todo lo que se podía responder, se levantaba y se iba. Y yo, como soy un pelín perezoso, esa es mi intención. Luisma, ¿qué? Y ahora ya te encargas tú, pero bueno. Oye, no, me gusta mucho el tema que escogiste, porque me recuerda un poco también, siguiendo con el fútbol, a lo de la Porta de no estamos tan mal. Es que es verdad que no estamos tan mal en Asturias, macho, que hay veces que hay gente predispuesta a cortarse las venas antes de tiempo. Sí, hombre, yo creo que eso va un poco en nuestro gen, ¿no? Y quizás también en el gen, no solamente asturiano, yo creo que en el gen nacional, que muchas veces no nos creemos todas las capacidades que tenemos y las posibilidades que hay ahí fuera en todos los sentidos, ¿no? Y sí es verdad que en este caso, en Asturias, que es donde estamos y donde hemos nacido, yo no sé dónde naciste, Javi. Yo soy de Cerredo. Cerredo, bueno, yo soy Tengo que tramitar que este cubículo, este estudio de aquí en el invernadero, es igual que Noreña está dentro de Siero. Quiero que esto sea un pueblo del concejo de Gaña, pero bueno, tengo que tramitarlo todavía. Bueno, yo nací en Avilés, pero viví en muchos sitios de Asturias, por suerte, porque creo que es una suerte haber nacido en Avilés, pero haber vivido en Navia 2 años, haber vivido en Sotrondio otros 2 años, haber vivido en Villaviciosa 1 año y después desarrollar ya mi juventud a partir de segundo de BUP en Oviedo, ¿no? Estudiando en los dominicos y teniendo la oportunidad de jugar al fútbol en las categorías inferiores del Real Oviedo. Pero yo creo que eso que dices es así, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo bien en Asturias. Un ejemplo es este espacio en el que estamos, ¿no? Donde estamos grabando el podcast, el invernadero, que es un espacio maravilloso, tremendo y con un esfuerzo detrás seguro que muy, muy grande, ¿no? Para lanzar y poner en marcha este proyecto. Pero lógicamente hay otras muchas cosas que están sucediendo en Asturias que hay que ponerles en valor y quizás también ahí yo siempre achaco que los medios a veces por querer dar una realidad que también es, ¿no? Pues utilizan un punto de vista pues muy pesimista, ¿no? La clase política también, es decir, todo lo que después se vincula con la política, pues siempre hay crispación, ¿no? Siempre hay esa visión a veces negacionista, porque si lo plantea uno no se puede apoyar, aunque sea una buena idea para la región o para la comunidad donde toque, para el ayuntamiento. Sin embargo, si lo presenta otro, pues pasa lo mismo, porque como uno de... Voy a utilizar el símil, uno del Sporting y del Oviedo, ¿no? ¿Cómo uno del Sporting va a apoyar a uno del Oviedo, no? Coño, pues ¿por qué no? ¿Por qué no se pueden hacer las cosas de manera conjunta y con una visión mucho más abierta y mucho más global, que es lo que necesita
Asturias, los asturianos y el resto de nuestro país, ¿no? Entonces, yo lo veo así, por eso surgió también Asturias Power, ¿no? Por intentar cambiar esa inercia, lógicamente desde nuestra posición muy limitada por recursos, pero sí con una ilusión que esa no nos la va a quitar nadie, ni a mí ni al resto de miembros de la junta directiva o de personas que como tú estáis dentro de la asociación, que nos hemos convertido en una asociación pues eso, desde hace 1 año y medio aproximadamente, y por las ganas de dejar algo mejor a los que vienen por detrás también, ¿no? Es decir, a esos jóvenes, yo tengo una hija de 12 años, Marta, pues que me gustaría que por lo menos el día de mañana que yo la obligaré, bueno, no voy a decir la obligaré, porque igual eso suena un mal compa. A no ser que no quiera, entonces la obligaré. Es decir, que sí me gustaría que saliera fuera de su entorno, ¿vale? De su, digamos, de la comodidad que tiene en el entorno familiar, siendo hija única, pues ya y nieta única, bueno, por todos los lados, pero entonces está demasiado contemplada y mimada, pero sí que tuviera la oportunidad de descubrir cosas nuevas, ¿no? Y cuanto primero mejor. O sea, si lo puede hacer con 16 años, que no sea con 21, siempre y cuando ya quiera y se encuentre a gusto en ese descubrimiento, ¿no? Algo que yo no pude hacer o que no tuve la oportunidad de hacer, pues me gustaría que ella la tuviera. Por lo menos ponerle un poco el espacio para que experimente, ¿no? En ese sentido. Y eso me gustaría que ocurriera con mucha gente. Entonces, intentar trabajar desde nuestra posición para trasladar todas las cosas buenas que hay en Asturias. Todos los profesionales autónomos, micropymes, pymes, grandes empresas, todas esas personas que trabajan en distintos sectores y en distintos ámbitos en Asturias, que se están esforzando día a día por mejorar la región con todos los problemas que tenemos ahora, porque estamos viendo pues, un conflicto que está pues, moviendo muchas cosas en el ámbito, sobre todo energético, pero también esas incertidumbres que se generan, la pandemia que hemos pasado y que todavía estamos pasando, con todos esos problemas logísticos que se están produciendo a nivel mundial, y que haya personas que se levanten todos los días intentando mejorar sus procesos productivos, sus fábricas, tratando todo lo mejor que puedan a sus trabajadores, a sus equipos, pues bueno, yo creo que es lo que hay que poner en valor, ¿no? Y después otra cosa que también creo que te comentaba en algún momento es el papel del empresario, ¿no? Es decir, no todo el mundo tiene que emprender, no todo el mundo está preparado para emprender. Pero no está prohibido tampoco. Claro, es decir, yo creo que ahí, por ejemplo, la administración, una de las cosas que tendría que hacer es facilitar mucho más esos caminos, ¿no? La parte administrativa, la parte fiscal, digamos, ponerlo más fácil. ¿Sabes dónde veo yo ahí un vacío fuerte? Que, bueno, alguna vez lo comento siempre a quien me quiere escuchar, es en la educación. Muchas veces cuando te quieres dar cuenta de que el emprendimiento es una vía, lo digo porque, por ejemplo, a mí con esto me pasó y demás, tienes 27 años y no sabes hacer una factura. Y dices, ¿cómo puede ser posible? Entré en el colegio a los 4 años, cumplí con todas las etapas que se supone que se deben cumplir, la ESO, bachiller, la universidad, máster, ¿y cómo no vas a saber hacer una factura? ¿Cómo no sabes? O sea, es como no tienes la mínima capacidad comercial de vender lo tuyo. Entonces, si me dices, bueno, vende mi proyecto, dices, bueno, tal, pero no, el tuyo. Es increíble. Y ahí luego por el camino aprendes un montón de cosas que están muy bien y son fantásticas, y otras tantas que dices, bueno, igual este rato valía para enseñar un poco a aprender. Sí, es decir, yo creo que en ese camino curricular que todos hemos vivido, por ejemplo, yo efectivamente, pues echas de menos ese acercamiento más a la realidad, ¿no? A lo que ocurre fuera, a lo que te vas a encontrar cuando tú te incorporas a un ámbito laboral, pero también en la parte de administración personal, es decir, de tus finanzas personales, no ya de la economía de empresa o de un emprendedor, que ya es complicada, y yo ahí tengo experiencia porque me emprendí y me equivoqué, sobre todo por no tener un control financiero digamos, más exhaustivo. O sea, es mucho más difícil de lo que parece. No quiero decir que haya utilizado mal el dinero, sino que cuando tú esperabas que entraba el dinero, no entraba. Y los pagos se retrasaban. Y entonces había que financiarse. Y esa financiación seguramente que no la negociaste correctamente. Y querías crecer, contratar, y ponías esfuerzo en contratar a personas. Lógicamente esas personas hay que pagar unas nóminas, hay que pagar unos seguros sociales. Y en ese camino de crecimiento, pues te endeudas, ¿no? Es decir,
utilizas mal tu patrimonio, tu economía, y eso genera después problemas a ti que eres el emprendedor y que eres en ese caso, en mi caso era el único empresario, ¿no? Era yo con mi sociedad y mis trabajadores, ¿no? Sí, pero que mira, esto para que la gente entienda un poco, muchas veces tienes contratos y pedidos, pero no tienes liquidez en tu cuenta, porque esos contratos y pedidos todavía no te los pagaron. Y ahí es una parte en la que sufres como... Claro. Yo siempre pongo, no voy a decir la entidad, porque tampoco se trata de... Porque tampoco tengo nada en contra de ti. No, porque... pero siempre pongo el ejemplo, que me acuerdo que pedí una línea de crédito de 6.000 euros, o sea, que no estamos hablando de una cantidad totalmente desproporcionada. Y lógicamente esa línea de crédito pues tú la vas utilizando a demanda en función de las necesidades, ¿no? Lógicamente pues yo esa línea de crédito la agoté muy rápido. Pues ponte, yo qué sé, pues igual en el mes 6, mes 7 ya estaba agotada y tenía que renovarla al año siguiente, ¿no? No me la renovaron. Nunca pregunté tampoco por qué, ¿no? O sea, no lo peleé. Es decir, decidieron no renovármela seguramente pues porque vieron que tenía un riesgo elevado por lo que fuese, ¿no? O porque no ingresaba todo lo que ellos esperaban no sé el motivo porque no lo pregunté, pero sí me dio la sensación de decir, coño, si tú en el primer año de vida del estudio, de mi estudio que era puntos suspensivos, ¿no? Un estudio de diseño y comunicación, si en ese momento cuando yo creo una sociedad, pasar de ser autónomo, creas una sociedad y te encuentras que una entidad financiera en el primer año de vida, ante una petición de una línea de crédito de 6.000 euros, no te la renuevan al año siguiente, dices tú, hostia, no sé, algo raro pasa aquí, ¿no? Es decir, seguramente que también el momento que estábamos viviendo, que era en plena crisis financiera, no lo sé. Bueno, pero son cosas que sí, que no te aprenden. En mi caso, yo no tenía ningún tipo de formación económica ni financiera y te llevas hostias, con perdón, ¿no? Te llevas palos. Y esos aprendizajes, por ejemplo, siempre lo hablo con, no sé si conoces a Javier García y a Borja Rubí de RW de Walkers. Estarán en el Investors Days. Bueno, cuando se publique esto, porque ya sabéis la magia del directo, a lo mejor ya pasó, pero vi que estaban... Y alguna vez lo escuché en algún podcast a Borja Rubí hablar sobre finanzas, yo creo. Sí, tienen un podcast que lo está petando. Están, no creo, a ver, no recuerdo exactamente, pero andan ya por cerca de las 300.000 descargas. Ah, pues de eso me suena. Y es un podcast que hacen, pues hablando de ámbito financiero. Ellos tienen una empresa que tiene dos ámbitos. Una es la de asesorar en inversión a personas, desde un punto de vista que ellos denominan, y que se denomina así porque están legalmente constituidos como... asesoramiento independiente, es decir, que no está vinculado a ningún fondo concreto ni a ninguna entidad financiera, sino que te ayudan en la medida de lo posible allí donde ellos creen que puedes tener mejor rentabilidad en las inversiones. Y después tienen otra parte que es la que más me gusta a mí, que es la de educación financiera. Y tienen, aparte del podcast que empezaron, no sé, ahora un año y medio por ahí, acaban de lanzar un proyecto, un SaaS, que se llama WeFinance, creo que es, en donde tú puedes acceder a formación financiera. Bien, creo que tienen un par de cursos en abierto gratuitos y después si quieres acceder a más, pues pagas una cuota, como si fuera cualquier SaaS. SaaS, que es Software as a Service, que suele ser lo típico como, bueno, algo que te da un tipo de herramienta que te da un servicio. Sí. ¿no? Más una aplicación, igual en algún caso. Más que SaaS, que me estoy confundiendo yo, no estoy utilizando bien el término, es un side project. Vale, no es tanto un SaaS, es una herramienta que tú instalas en tu ordenador o en la nube y empiezas a utilizarla para algo concreto, yo qué sé, pues para hacer las nóminas, ¿no? O llevar el tema de recursos humanos. Pues hay programas que los instalas y te permiten hacer eso. O en marketing o en comunicación hay mucha tipología. Pero me estaba confundiendo yo el término. Es lo que tienen es una web en la cual te permite acceder a esos contenidos, ¿no? Que se llama, pues eso, un side project en términos marketingianos. Y lo que te decía, que pues que eso que acabas de decir, que es muy importante, la parte de educación, pues se están haciendo cosas. Lo que pasa es que también ellos comentan muchas veces que cuando se acercan a las instituciones o a organizaciones para intentar provocar esos cambios, pues no se encuentran con la respuesta más optimista, ¿no? O más apropiada, o más de ayudarles a iniciar ese camino, ¿no? Sino que, bueno, pues no se le da la importancia que se debe. No, es que además también por culpa de ese entorno de teatrillo de batalla permanente que tú decías un poco, que son las instituciones menos a nivel
funcionaría al por dentro tal, pero a nivel político es que es exactamente eso, es cómo voy a apoyar yo al villano de mi historia. Si tengo que estar 4 años diciendo que es el demonio, a lo mejor lo que quieres es meter el saneamiento en tu pueblo. O sea, y eso, claro, luego escala a todos los niveles. Pero bueno, hay una cosa que me hace mucha gracia, que en finanzas personales yo siempre digo que lo apuesto a todo el BRM, que son bares, restaurantes y micrófonos. Y así me va. Cada euro que se genera aquí va directamente a eso. Y yo tuve muchísimos problemas por esto que tú cuentas, cosas prácticas de, como claro, tú sabes que el IVA no te lo puedes quedar, pero claro, no tenías las cuentas separadas, entonces ahí lo mismo tienes un cargo de una mesa de mezclas que de la cuota de autónomos que de una cena con la mujer y dices, tío, esto no puede ser. Sí, bueno, es lo que pasa a los autónomos, ¿no? La cuenta es, hombre, hay gente que es ordenada, ¿eh? Y yo tengo algún amigo, tampoco voy a decir el nombre, pero que son exhaustivamente ordenados en estos aspectos y sin tener dos cuentas, pero sí tienen, digamos, ese dinero reservado para el pago del IVA, por ejemplo, y tienen sus apuntes y van controlando pues esos ingresos, gastos y que saben que cada trimestre pues que hay que abonar el 21% en función de si los puedes, digamos, equilibrar con los gastos que hayas tenido, que se puedan imputar, lógicamente, pues lo tienen, ¿no? Pero bueno, no es fácil. Yo ya te digo que lo viví y yo para eso era muy desastre. O sea, muy desastre en el que no tenía un control exhaustivo sobre ello. Vale, y por recapitular, antes de escuchar ahora un reportaje que tenemos preparado sobre el tema, entonces la gente con Asturias tú notas que muchas veces es excesivamente pesimista y te vienen un poco como, no lloriqueando, porque tampoco es cuestión de faltar a nadie, pero sí en ese... envueltos de ese pesimismo oficioso de es que va todo tan mal, es que esto se acaba y esto... Claro, es que eso no. No, es que Asturias tiene muchísimas oportunidades y yo creo que en el caso de, pues bueno, derivado de la pandemia también y de la parte de teletrabajo y de esos cambios que ha habido y que se están manifestando ya muy claramente en la industria, en dar flexibilidad a la gente, a los trabajadores, ahí hay una oportunidad. Hay gente, lógicamente, que yo creo que es un tema generacional, aunque también hay gente, amigos, que me lo discuten, ¿no? Que es un tema generacional, pero yo creo que siempre se han hecho cosas bien y otras que se han hecho mal, ¿no? Pero yo, lo que digo, lo malo no lo quiero, yo me quedo con lo positivo. Entonces también hay una generación de profesionales que está llegando a cargos directivos, a cargos de gestión, que ya vienen con un bagaje distinto, ¿no? Es decir, que ya tienen pues una calidad en la parte de idioma importante, que miran hacia afuera de una manera global, no solamente miran a España como mercado, sino que ya miran a un ámbito de exportación, de intentar buscar mercados fuera. Ahí tenemos a los astilleros, ¿no? Tanto Armón como Gondán, que están haciendo un papel, joder, fantástico en llevar a Asturias hacia niveles internacionales y contratando en cualquier parte del mundo para que los barcos se fabriquen aquí. Yo, mira, con eso, una vez que fui cuando trabajaba en la tele, flipé. Porque fue ahí en la ría, en Vegadeo, un poco hacia abajo, que... Figueras. Sí. Y dices, bueno, tal, Figueras. Llegué allí, nunca había visto las instalaciones. O sea, una cosa primer nivel. Y tenían un barco para botar, que era un catamarán de estos como de... Es que lo voy a decir mal, pero bueno, que me perdonen los fallos técnicos. De fibra, pero un bicho enorme. Y luego había un montón de gente allí de Croacia, porque el catamarán era para hacer como pues el típico transbordo de una punta a la otra, cosas así. Todo el mundo hablando en inglés. Un nivel de grúas de nave y todo. Y digo, pero tío, muchas veces efectivamente el teatrillo de estamos muy enfadados los políticos tapan cosas como que en Figueras hay una empresa puntera echando al agua barcos para Croacia, tío. Sí, o tienes en esa zona, pues tienes a ENCE, que está acaba de anunciar una inversión de, creo, más de 130 millones de euros. Tienes a Renipicó, tienes a otras entidades de esa zona que la conozco bien porque viví allí, como os digo, 2 años de mi infancia. Pero bueno, pero hay otras empresas más pequeñas, más anónimas que intentan, pues en su día a día mejorar, ¿no? Y intentan hacer cosas. No se puede caer siempre en el pesimismo. A nivel turístico, Asturias pues siempre ha sido, pues bueno, una zona, una geografía maravillosa para descubrir, para conocer. No quiere decir que seamos mejores ni peores que otros, ni que todo lo que hagamos aquí sea maravilloso, pero sí podemos competir en muchos sectores con otras partes de España y de Europa, ¿no?
Y ahí yo creo que es donde deben aparecer las oportunidades y donde debe apoyarse desde la administración, ¿no? Y otra cosa es que tampoco lo podemos hacer todo. O sea, no podemos ser buenos en todo. Yo creo que ahí faltaría también una definición a nivel por lo menos de definir 3, 4 áreas de negocio, de futuro, en las que centrarse y en las que apoyar. Que lógicamente que aparecerán otras, ¿no? Pero si tú marcas unas líneas claras de apoyo, de iniciativas, pues ahí la gente se podría sumar y generar unas economías más ricas, ¿no? Más enriquecidas en ese sentido. Vale, pero antes de ir a soluciones, vamos a recapitular, que Nacho de aquí, del coordinador de Invernadero, ya me llama el de las recapitulaciones, porque lo hago un poco en todos los episodios molestando a la gente para meter este cortante, y ahora seguimos con las soluciones. Sabéis que Luisma tiene razón. No todos son flores, pero en Asturias tenemos motivos para el optimismo. Una de las opciones que nos permiten pensar en un futuro mejor es, por ejemplo, la adaptación de las empresas a la conocida como Cuarta Revolución Industrial y el avance hacia la Industria 4.0. Una apuesta en la que la digitalización es clave y en la que las empresas locales tienen mucho que decir. Tal y como recoge el estudio La economía del Principado de Asturias, diagnóstico estratégico, elaborado por CaixaBank Research, la crisis supuso un golpe muy duro para las compañías innovadoras, cuyo número retrocedió un 23,9% entre 2008 y 2018. Pero el estallido de la burbuja del ladrillo no supuso un frenazo definitivo. Por un lado, porque la caída fue mayor en el conjunto nacional, en toda España, con una bajada del 37,1%. Y por otro, porque en los últimos años se ha vivido una recuperación muy importante de un sector, el de la innovación, con buenas perspectivas para consolidarse y mantener el crecimiento. Así lo recogió, seguimos con las citas, la Estrategia de Especialización Inteligente para Asturias del año 2014 al 2020, planteada como un instrumento para mejorar la competitividad, la diversificación y la proyección de las actividades económicas. Una herramienta desarrollada en líneas muy similares al Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación para el periodo que va de 2018 a 2022. Ambos proyectos apuntan una serie de objetivos estratégicos que pueden resumirse en 6 campos de especialización inteligente en Asturias: materiales avanzados y sostenibles, nuevos modelos de producción, suministros de tecnología para redes, Asturias como polo industrial del acero, mercados agroalimentarios y envejecimiento demográfico y calidad de vida. Perdón por tanta literatura, pero lo que quiero es que entendáis que se abren varias vías de esperanza, como una explotación más moderna y avanzada de sectores que tradicionalmente han sido muy importantes en Asturias, como el metálico o el agrícola, porque se trata de adaptarse, no de romper por completo con el pasado. Y también la investigación en cuestiones de gran importancia para una población que cada vez vive más años, que está más conectada y relacionada con la tecnología. Y también a la investigación en cuestiones de gran importancia para una población que cada vez vive más años y que está muy conectada y relacionada con la tecnología. Lo decíamos al principio, la innovación empresarial y la adaptación a la Industria 4.0 como modelo de futuro. Mirar hacia adelante para sobrevivir. ¿Por qué no puede ser Asturias una referencia en este ámbito? ¿Qué sacamos de vivir permanentemente centrados en lo negativo? Volvemos con Luisma para seguir escuchando su movida y en busca de motivos para confiar y caminar hacia un futuro mejor. Bueno, eso, Luisma, ¿por qué no puede ser Asturias una referencia en este tipo de cuestiones? Me gusta lo de movida, ¿eh? Sí. Bueno, hay en una cosa que a mí me encanta, que es cuando lanzas algo, luego escuchar un poco la gente, lo bueno y sobre todo lo malo, los que tienen un poco más de confianza. Hay gente a la que le chirría el ye porque dicen que es difícilmente exportable más allá de Pajares, pero es que ahora mismo tengo ningún interés en moverlo a ningún lado. Y bueno, el ye es muy nuestro, ¿no? Claro, y la movida también. Te voy a contar una anécdota. Cuando era crío, estaba viviendo en Navia y estudiaba música y me examinaba en Lugo, porque años las conexiones que teníamos en Asturias no eran las que tenemos ahora, gracias a Dios. Hemos evolucionado muchísimo, ¿no? Cosas buenas de Asturias, ¿vale? Hemos evolucionado algo en las conexiones. Y Navia, que está guapísimo, y llegas ahora mismo en 1 hora y poco. Sí, o no, 1 hora. O Puerto Vega, ¿no? Ortiguera, o
bueno, muchos sitios Bueno, Vía Vélez, que es que no me salía el nombre. En este podcast se banca el occidente. O sea, si desde Asturias Power quieres lanzar algo para cambiar la capital para aquel lado, aquí vas a tener apoyo mediático. Eso es, pues estaba examinándome en Lugo de solfeo, creo que era de cuarto, quinto de solfeo. Y en un momento dado, pues estaba con el tribunal, me hicieron una pregunta y yo dije, sí, esto es ye. Y entonces las dos, el señor y la señora que estaban en el tribunal, me dijeron otro asturiano, ¿no? Dijeron otro asturiano, pues no sé, tendría yo aquella 12 años, 13 años. Pero sí, pues es algo nuestro, ¿no? Yo no creo que tengamos que renunciar a las cosas que son... No, y aparte que... A ver, yo entiendo que... pero es que incluso en ese enfoque, casi yo le doy muchísimas vueltas a las cosas. Entonces, para ponerle nombre a esto, estuve tropecientas mil horas, amargando al entorno, y mira que tú que es una cosa... Pero claro, cuando te emparanoias, entonces luego es muy difícil salir de ahí. Y lo que pensé es, digo, mira, los que están fuera les va a molar por cosas así porque te trae recuerdos, y para los que no, es algo exótico, como cuando vas de Erasmus Claro. a un país en los que hay pocos españoles y que dice todo el mundo de repente, ostras, mira cómo se parece a Antonio Banderas. Sí, ojalá, pero bueno, como no están acostumbrados, lo exótico llama la atención. Eso es, yo creo que también hay que poner en valor lo que tenemos nuestro, ¿no? Y lo que nos hace, entre comillas, diferentes a los demás, ¿no? Porque si todo fuera igual, ¿no? Sería todo muy plano. Y yo creo que, mira, lo decía Sergio Maldonado en el primer episodio del podcast que yo hice, el primer podcast que yo hice en Asturias Power fue con Sergio Maldonado de Privacy Cloud. Bueno, y en Bedrock tenéis podcast también. Sí, en Bedrock tenemos dos. Tenemos uno en castellano que hacemos Jesús y yo, Jesús Templado, el director de Bedrock, y yo. Y Jesús lo hace en inglés, que habla perfectamente inglés, y entrevista pues, a personalidades del mundo del dato y la inteligencia artificial en ese idioma, ¿no? Pero Sergio decía que si él pudiera, ¿no? que creía que lo más enriquecedor para cualquier región era el mestizaje, ¿no? La mezcla. La mezcla de cultura, la mezcla de nacionalidades, la mezcla de ideas, porque de ahí seguramente saldrían mejores productos o mejores empresas, mejores personas en el futuro por esas relaciones que se generan. Y yo creo que es una cosa que nos falta aquí, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos solamente en nosotros, nos autoprotegemos, nos da miedo a salir de esa zona de confort, o llamémoslo como lo llamemos, que es el arrope de la familia, ¿no? Y todo lo contrario. Yo, cuando decía antes que me gustaría que mi hija saliera afuera, es por eso, es porque creo que debe de descubrir otras culturas, debe de compartir con otras personas de otras nacionalidades, debe descubrir cómo se trata los negocios o la cultura o el entretenimiento o la naturaleza en otras zonas, y después si tiene la capacidad de tomar decisiones y le gusta donde ha nacido, pues que la gente ponerle por lo menos a esa gente, a esos jóvenes las condiciones para que puedan ocurrir esas cosas. Es decir, antes comentábamos este espacio del invernadero. Tenemos Spaces como otro nuevo espacio en Gijón, ahora también con otra apertura diferente en Oviedo. Tenemos Wax en Gijón también. Camaleón de Rubik en Oviedo. Camaleón de Rubik con Ángel. ¿Cómo se llama? Que no me recuerdo ahora. Gaspar, perdón, que no me salía el nombre de Gaspar. Perdona, Gaspar. En Oviedo, con un enfoque diferente. Nosotros desde Bedrock tenemos el espacio, estamos en un espacio que es La Pipa, que es independiente de Bedrock, porque es un espacio que lo que busca es que ocurran cosas, generar conocimiento compartido, como si fuera un espacio de innovación abierta. Coño, eso hace 5 años no estaba. No, y eso es esto es una idea que, bueno, que hablábamos también antes fuera de micro con Nacho, y que sobrevuela mucho a la gente que está un poco ligada al emprendedor, que es lo de el enfoque de la competencia. Entonces, cuando hay alguien que hace lo mismo que tú, a lo mejor es verdad que en algún conflicto pierdes un cliente, pero lo que te está ayudando en realidad es a generar una industria que hace que más gente vaya a demandar esos servicios. Y entender la competencia así, que bueno, sé que eres del club porque también lo hablábamos antes, Fernando que estuvo por aquí y es así, yo creo que ayuda mucho a avanzar. Entonces, no aquella cosa de Pepsi contra Coca-Cola y tal, yo creo que es ya muy
Es que o del siglo pasado, vaya. tenemos que darnos cuenta de que el mundo es muy grande, muy pequeño también, pero muy grande. Y las oportunidades que tienes son infinitas. Lógicamente, cuando eres pequeño, las oportunidades son menores porque tienes menos capacidad. En este caso, una comunidad como Asturias, que estamos, bueno, el otro día anunciaba, ¿no?, que vamos a bajar del 1.000.000 de habitantes, no creo que tampoco sea tan importante tener más o menos habitantes, sino que esos habitantes que tengamos tengan la capacidad de vivir mejor en todo su conjunto y en todo su espectro, ¿no? Es decir, no, como dicen siempre, lo de las grandes fortunas o las personas que tienen menos recursos. Coño, lo que tenemos que hacer es intentar que la gente mejore todos, no uno solo, sino que mejoren todos, ¿no? Yo creo que en la unión, en el compartir, en el tener la capacidad de alinear esos esfuerzos que pueden ser similares, porque son negocios que, bueno, hay un espacio en el que la gente puede venir a trabajar o puede venir a disfrutar de un evento o de una charla concreta o de lo que sea, ¿no? Es decir, porque no se puede generar una red de esos espacios que den la posibilidad de que si una persona viene de Madrid y hoy está en Gijón y puede trabajar en uno de esos espacios en Gijón, hay un acuerdo entre esos espacios que si viene a Oviedo, pues puede trabajar en Oviedo, ¿no? Y difundes y haces eventos conjuntos y unos invitan a otros y aprenden los unos de los otros, porque los enfoques igual son distintos. Pero en ese mestizaje, volvemos a lo de antes, está el enriquecimiento personal y global. Y eso ocurre también en las empresas, que muchas veces empresas asturianas, líderes en ciertos sectores, como puede ser el eólico, marino o el offshore, ¿no?, que se denomina en inglés, muchas veces seguramente que hay compañías asturianas que van a ofertar de manera de manera separada, cuando lo podrían hacer de manera conjunta para optar a contratos mayores, ¿no? Es decir, si tú te juntas, si tienes unas capacidades y juntas las del otro, en contratos igual te encuentras con la que sois competencia, pero en otros, que hay muchos en el mundo, podrías ir uniendo fuerzas. Y eso nos cuesta, ¿no? Yo creo que generacionalmente nos cuesta y lo que decía antes, que yo creo que eso está cambiando también en muchos sectores. Es decir, yo creo que la cooperación es necesaria y es la manera de construir futuro. Yo es como lo veo, ¿no? No sé, no encuentro otra manera de hacerlo. Ahora, si tú tienes unos intereses concretos y tienes claro que tu negocio se basa en esa línea y en esa línea no entra nadie más, bueno, pues también hay que respetar esa opinión. Pero no creo que sea la que nos vaya a dar un futuro mejor, ¿no? No tiene pinta. Bueno, por ir centrándonos en temas soluciones. Tú, una, Asturias Power, dos, Bedrock, que son un poco, en diferentes medidas, vacunas contra el pesimismo. Una por todo el tema, digamos, Asturias Power, asociacionismo, eventos, empeñarse en creer en que un futuro es posible. Y la otra, Bedrock, porque está dentro de ese tipo de sectores y dentro de ese tipo de modelos de trabajo que pueden triunfar en Asturias. Si quieres, empieza por la que quieras. Bueno, pues mira, empiezo por Bedrock, después volvemos a Asturias Power. A ver, Bedrock es una consultora de data science, lógicamente con una visión global, porque el mercado en el que operamos aplica hoy en día a cualquier sector, a cualquier industria, y porque los clientes seguramente más maduros para adoptar esa tecnología no están en Asturias, ¿no? Pongo esto entre paréntesis porque también los hay aquí. Y de hecho, ayer, por ejemplo, teníamos una reunión con una persona de una industria muy grande aquí en Asturias y están en ese camino, ¿no? Pero lógicamente tampoco nuestro objetivo es el mercado local, sino que el objetivo siempre es, además muy marcado por Alex Lawton, que es nuestro CEO y fundador de Bedrock, el mercado internacional, porque ahí es donde están las oportunidades, porque también a nivel de costes y de presupuestos, no es lo mismo presupuestar en Asturias, en España, que en Canadá o en Alemania, donde tenemos clientes y donde digamos que las horas las pagan mucho mejor, porque están acostumbrados y ahí somos muy competitivos, es decir, siendo competitivos y pagando, y, digamos, cobrando, digamos, un precio mucho mayor del que podrías cobrar aquí a nivel local. Y a ellos les sale más barato que si contrataran allí. Claro. Eso es. O por lo menos estás en el nivel, ¿no? Estás igualado.
pero ofreces un servicio o intentamos ofrecer un servicio diferenciador en base al talento que tenemos dentro de la compañía, es decir, a la gente que incorporamos en este sector, que además no es fácil incorporar gente, que está toda la industria en la misma situación, porque la pandemia ha traído que estás compitiendo a nivel global con todas las compañías, es decir, porque la gente del ámbito tecnológico, una de las cosas que más demanda es la flexibilidad laboral y el poder trabajar desde casa o desde donde se les apetezca en un momento dado. Y ahí te encuentras de que puedes estar compitiendo por un puesto de trabajo con una empresa no solamente de Madrid, como podría ser antes, o de Barcelona, sino que estás compitiendo con una empresa de Londres, o con una empresa de Múnich, o con una empresa de Palo Alto, ¿vale? Y lógicamente los rangos salariales también cambian. Entonces ahí ya tienes que generar otros valores. Pero a nivel de talento no les tenéis ningún miedo, quiero decir. Claro, aquí estoy yo y el servicio va a ser mínimo igual, que empaten conmigo, vaya, claro, como dice porque Miki de Sublimedia. Eso es porque la capacidad que tenemos en Asturias de generar buenos ingenieros en cualquiera de los sectores, bien sea ingeniero industrial, bien sea ingeniero informático, bien sea ingeniero de telecomunicaciones, bien sea titulados en físicas o matemáticas, es decir, hay una variable muy grande porque para trabajar en este tipo de sectores no hay una titulación, digamos, oficial. Ahora se acaba de poner en marcha la universidad, la primera edición del grado superior de científico de datos, ¿vale? Que empezó este año con 60 personas, pero la llegada a ese ámbito es muy, muy amplia, ¿no? Entonces ahí la base es el talento, es contratar a personas que tengan la capacidad para desarrollar esos problemas, ¿no? Resolver problemas que son problemas estadísticos, matemáticos, que no hacen magia, porque la gente piensa que la inteligencia artificial viene a quitar puestos de trabajo y que los robots de repente van a llegar. No. Bueno, ya hay 60 personas estudiando en Gijón que piensan lo contrario, que ese tipo de tecnología da trabajo. Eso es, y van a cambiar muchísimas, las disciplinas van a cambiar todas, desde los abogados que van a tener que reinventarse y reajustarse y buscar alternativas al modelo tradicional de negocio que tienen, hasta la industria pesada, que también ocurre exactamente igual por el tema de la automatización, ¿no? Y aparecerán otros puestos de trabajo que habrá que cubrirse, unos desaparecerán, porque eso siempre ha pasado en cualquier revolución como la que estamos viviendo ahora tecnológica, además acelerada, ha pasado siempre, ¿no? Se pierden trabajos y aparecen otros. Es decir, el mundo del podcasting, por ejemplo, en Estados Unidos, en España está empezando, pero lógicamente en Estados Unidos es una industria consolidada y que factura mucho dinero. Eso tampoco existía hace unos años, ¿no? Pues para la gente, para los periodistas, para los que tengan inquietudes a la hora de comunicar, pues es un ámbito más, ¿no? Pero hay muchísimos de esos, ¿no? Bueno, en Bedrock nos centramos en esa parte y desde el talento intentamos construir futuro a nivel global para llegar a clientes, y lógicamente si alguien nos llama o acude a nosotros desde el ámbito local, también les ayudamos, ¿no? Y llegamos a acuerdos con ellos de trabajo, lógicamente, como no podía ser de otra manera. Esa es una movida bien guapa. Más guapa todavía porque estáis en el rural de Gijón, que si puedes contar eso... Sí, estamos en La Pipa, que es un espacio también diferente, es un espacio que lo que pretende ser es un faro hacia el exterior, es un espacio que no tiene ánimo de lucro y que dentro de ese espacio hay distintas compañías, distintas empresas. En este caso, pues los fundadores o los iniciadores son 3 amigos de Gijón, en este caso Alex Lawton, José Luis Quirós y Sergio Maldonado, que por inquietud empresarial, pero también por inquietud de colegueo, de amigos, de farra y de vicisitudes juveniles, pues han decidido adoptar este espacio y hacerlo de una manera pues muy transversal, que sea un espacio en el que ocurran cosas, que sea un espacio en el que las compañías o las personas que trabajan en esas compañías puedan compartir, pero que también desde ahí se puedan hacer otro tipo de actividades, de eventos, es decir, un espacio sin ánimo de lucro, que lo que busca es que la gente que allí participa tenga la capacidad de hacer cosas distintas para la comunidad, para el ecosistema, para aprender cosas nuevas, para experimentar, para generar espacios de conversación. Y que demuestra también que es un modelo viable, que no hace falta irse a Oviedo, Gijón, Avilés, vivero de empresas municipal, que está bien, pero que ese tipo de cuestiones también las puedes arrancar como una iniciativa personal, vaya, sí, que privada, personal, privada o... Totalmente, bueno. Y además que
lo haces con un punto de vista también de que ese espacio diferenciador te sirva para que cuando alguien te visita, un cliente, un proveedor, un amigo, puedas presumir de espacio. O sea, pues la gente se quede sorprendida por la tipología de espacio que ofreces, ¿no? Es decir, no es habitual tener un espacio con una cocina, ¿no? O con una barra de un bar y que sea un espacio de trabajo donde la gente pues está diariamente. Para atraer talento también tienes que ofrecer espacios diferentes. Y hay una cosa muy valiosa, que hay una cosa que es decir que eres diferente y otra que es valiosa de verdad, que es ser diferente. Y que la gente llegará allí y dirá, bueno, vale, pues estos efectivamente sí son. Efectivamente, y después es creértelo, ¿no? Y creer esa diferenciación y hacerlo, como dice Alex, ¿no? Es decir, que hay que hacer las cosas. Es decir, pues ahora desde allí, desde La Pipa, se está lanzando una marca de cerveza, que es la Cruz de Asturias, que poco a poco iréis, o los asturianos iremos viendo en los puntos de venta, en este caso en bares y en restaurantes, con una lager y una tostada. No es un producto artesanal, sí es un producto que va a competir con marcas como por todos conocidas, ¿no? Pero bueno, que se hace desde ese espacio, con personas vinculadas a ese espacio, que todo se está gestionando desde allí y que, lógicamente, a partir de ahí esperemos que también prenda y crezca. Así ocurren las cosas, ¿no? Si no hubiese ese espacio, seguramente que esta cerveza no estaríamos hablando ahora de ella. Es un caso puntual. Pero hay que ser muy obtuso para escuchar todas estas cosas y seguir empeñado en ser pesimista, ¿eh? Yo creo que hoy por lo menos algo de desbroce se está haciendo. Claro, hay que hacerlo, hay que pensarlo y hay que empujarlo, ¿no? Sobre todo hay que empujar para que ese optimismo no caiga solamente en palabras, ¿no? Sino que se vayan viendo hechos, ¿no? Cosas que estén ocurriendo. Y en el caso de Asturias Power, pues el germen fue ese, ¿no? Fue también el hecho de, además yo cuando conocí a Alex, que no lo conocía hasta yo creo el enero del 2021, estaba yo todavía, quiero recordar, enero del 2020, perdón, estaba yo todavía trabajando en la Nueva España. Cuando Alex me contó el proyecto, pues había muchas similitudes con el proyecto de Asturias Power también, ¿no? Es decir, el hecho de querer hacer cosas nuevas, el hecho de poner en contacto a las personas. Entonces fue un encaje muy natural, digamos, dentro de ese espacio y de la compañía, ¿no? Y Asturias Power lo que busca es eso, es decir, tenemos la capacidad de poner en contacto a profesionales asturianos que están en cualquier parte del mundo, sí. ¿Hay un talento tremendo en cualquier parte del mundo, en cualquier compañía en el que hay un asturiano? También. ¿Lo tenemos en local? Por supuesto. ¿Tenemos la capacidad de que esos jóvenes que están estudiando en la universidad tengan oportunidades a corto plazo para incorporarse en empresas que estén aquí y no tengan la necesidad de moverse? También, pero lógicamente hay que ser realistas y no podemos absorber todo el talento que surge aquí porque no tenemos la suficiente, digamos, número de compañías atractivas para retener ese talento, ¿no? Bueno, y tampoco es cuestión de hacer rehenes, que esto no es que la gente no se pueda ir No. ¿no? Desde luego que no, pero estaría bien tener las condiciones para poder quedarse o para poder volver. Eso, por lo menos para tener una alternativa, ¿no? Sí. Y en eso está claro que lo tenemos. Es decir, Asturias es uno más de los puntos que puede haber en cualquier región española o de fuera en el que puede ofrecer cosas interesantes, ¿no? Y la aparición de empresas tecnológicas nuevas o de otro tipo que también ayudan en ese camino, pues es lo que yo creo que hay que apoyar más, ¿no? Y darse cuenta de que hay oportunidades. Y después está otro ámbito, que es el ámbito más por denominarlo de una buena manera, de la periferia, ¿no? Es decir, de esos núcleos despoblados o con menos gente, fuera del ámbito de Oviedo, Gijón, Avilés, la Cuenca, que bueno, no está viviendo un momento pues agradable tampoco por desinversiones que se están produciendo, por la situación histórica que tienen esos entornos, y quizás ahí también es donde hay que hacer más esfuerzo para hacerlos atractivos, ¿no? En ese sentido, bien sea con nuevos emplazamientos de compañías o con ayudas específicas, no lo sé, ¿no? Tampoco tengo la varita mágica para resolverlo, pero por lo menos lo que estamos intentando es crear un espacio en el que se puedan hacer esas conversaciones y en el donde puedan ocurrir o aprender cosas, ¿no? Y sin duda, una de las cosas que hemos conseguido en los 3 años que llevamos
con esta iniciativa es que por lo menos un impacto positivo en comunicación, en discurso, en acercamiento de esos profesionales lo hemos conseguido poco a poco, ¿no? Y también porque hay otras instituciones que vienen haciendo ese mismo trabajo. Es decir, recientemente surge New North, que es una asociación de jóvenes que busca generar talento o que el talento de universitario pues también se quede aquí o darlo a conocer o darles alternativas de trabajo. Compromiso 21, que llevan muchos años trabajando desde Asturias con una idea pues de buscar también esa experiencia de personas que están fuera, cómo pueden aportar valor hacia adentro, hacia Asturias. El resto de instituciones quizás más politizadas, ¿no? Yo qué sé, pues como la FADE, como las cámaras de comercio, pero que lógicamente, como el IDEPA, que lógicamente depende del Principado, pero que están haciendo también un papel dentro de sus posibilidades, yo creo que bueno para Asturias, ¿no? Te puede gustar más o menos las formas o los canales, pero bueno, yo creo que tiene que haber una convivencia, ¿no? Y otra cosa que intentamos también desde Asturias Power es ser canalizadores de todas ellas. Es decir, ser provocadores de que eso que antes decíamos, ¿no? Que nos cuesta juntarnos cuando hacemos cosas similares, que eso deje de ocurrir. Que si pudiéramos fusionarlo todo en uno, seguramente que fuese mucho mejor, ¿no? Porque tendríamos más potencia, más poder y los recursos serían mayores para hacer cosas. A veces eso no es posible, lo intentas, pero no encuentras el cauce de unión entre esos organismos, asociaciones, llamémoslo como lo queramos llamar, pero nuestro objetivo es ese, es decir, ser canalizadores y ser una entidad que pueda unir a personas en proyectos comunes, ¿no? Esa es un poco la idea. A mí, por ir terminando, me gustan mucho, por ejemplo, cosas como Asturias Power y tal, porque por ese ambiente que tú pintabas un poco al principio, de esa negatividad y tal, cuando eres alguien emprendedor o alguien que quiere lanzar cosas o tal, un poco te da a veces la sensación de que estás como una cabra y tal. Y aquí pues te encuentras con otras, no cabras, a ver, en el buen sentido, con otras personas que dices, bueno, pues no estoy solo en el universo, parece que no estoy tan mal de la cabeza, que hay otra gente que dice que se puede vivir aquí, que la calidad de vida es muy buena y además puedo, con mi acción del día a día, aparte de ganarme la vida, joder, mejorar un poco el entorno en el que vivo y tirar un poco por esta tierra que, claro, tiene muchas cosas buenas. Es que hay que un poco cambiar la mirada y no estar tan llorones, hombre, que somos asturianos, no jodas. Sí, eso es. Ya, volviendo al tema de los podcasts y de este estudio, de tu estudio, ¿no? ¿Por qué no desde Asturias se podría crear una industria en el ámbito del audio? No entro solamente en el podcast, ¿eh? En el formato audio. ¿Por qué no desde aquí podríamos generar una industria vinculada a ese sector? Y competir a nivel global con cualquiera de los players que puedan existir actualmente. Lógicamente habrá alguien que nos lleva mucha ventaja, ¿no? Que nos lleva años de posicionamiento, años de aprendizaje, mucho más recursos económicos, medios de comunicación detrás potentes que les empujan para... Pero, ¿y por qué no? Una parte muy importante es lo que comentabas antes de Bedrock, que es mirarles a la cara y decirles, mira, es que no me impresionas con la camiseta, es que no, aquí no vas a... No, este partido no se gana solo con el escudo. Yo, o sea, esto es una cosa muy pequeña y tal, pero ya voy notando algunas cosas, como desde aquí ya se hacen algunos podcasts en remoto, en Galicia, en Vitoria, y muchas veces es cosas como esta, que ahora hablamos tú y yo, queda ahí tal, y a lo mejor lo escucha alguien, o alguien lo retoma, y ahora mismo habrá que 4 estudios de podcast en Asturias. Si hubiera 40, lo tendríamos más fácil, y si entre esos 40... nos llevamos bien y tenemos un poco de idea, pues mira, es que tengo este proyecto, pero para presentarlo yo va a que ser tal. No, pero conozco yo un locutor que te... Poco así. Así es, y sobre todo teniendo claro que tiene que haber negocio, ¿vale? Que cuando empiezas algo, muchas veces también nos cuesta a veces hablar de dinero, ¿no? Es decir, de presupuestos y de objetivos, y yo creo que eso es algo también que debemos cambiar, ¿no? Es decir, al final uno está aquí porque tiene que pagar todos los meses unos gastos que tiene, ¿no? Tiene que afrontarlos de la mejor manera posible, y nuestro tiempo, en este caso no, porque estamos haciéndolo de manera altruista, ¿no? Es decir, estamos compartiendo un espacio, unas horas de nuestro día
que lo hacemos porque nos gusta, porque nos apetece, porque creemos que los proyectos en los que estamos son ilusionantes, aunque no tengan, digamos, una remuneración directa. En el caso hablo, por ejemplo, de Asturias Power, ¿no? Pero la capacidad que tienes de conocer a personas, para mí eso es lo sustancial, ¿no? Y lo más importante. Es decir, si tú conoces a una persona y tú inicias una conversación con una persona, bien sea como antes lo hacíamos en un bar, en un entrenamiento, en el colegio, hoy en día las conversaciones se han derivado hacia otras plataformas, hacia muchas más plataformas, ¿no? Una conversación la puedes iniciar en Instagram, la puedes iniciar en Twitter, si ahora Elon nos deja, o la puedes iniciar en LinkedIn, ¿no? Y esa conversación que inicias en LinkedIn, por ejemplo, hoy, igual se convierte en un negocio dentro de 2 años, o dentro de 6 meses. Seguramente que no se convierta en negocio dentro de 2 minutos, ¿no? Porque entonces no estarás haciendo las cosas bien. Pero son cosas que hay que aprovechar y que debemos darle el valor de que las personas vamos a seguir siendo personas durante muchísimos años. Los robots no nos van a sustituir, ni mucho menos, ni tú ni yo lo vamos a ver eso, ni creo que lo vean en las siguientes décadas, ¿no? Eso va a ser algo, es muy cinéfilo, ¿no? Muy cinematográfico, pero es algo que no es real. Y no lo digo yo porque sea experto en esto, ¿no? Lo digo yo porque hay personas muy expertas en estas temáticas, de la inteligencia artificial, la robótica y sobre todo de la cognitividad de las máquinas, que lógicamente lo ven muy, 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 muy lejos, ¿no? Muy todavía improbable, ¿no? Así que nada. A pelear. Y muy guapa tu movida. Oye, ¿dónde podemos encontrar Bedrock y Asturias Power? Pues nada, Asturias Power en cualquier plataforma de podcast que busquéis y que entréis y que pongáis Asturias Power, podéis acceder al contenido de Asturias Power. Nuestro nicho y nuestro canal es LinkedIn, donde, mira, el año pasado casi llegamos al 1.000.000 de visualizaciones de manera orgánica, cosa que creo que no debe haber muchas organizaciones. No es ninguna broma, ¿no? En España que tengan esos números. Y después, bueno, la página web, que es asturiaspower.es, donde la gente se quiere dar de alta como asociado por 60 euros al año, que no son 60 porque si lo haces hoy te cobramos la parte proporcional del año, ahora serán 50 y algo, ¿no? O por ahí, o 40 y algo. Pues nos pueden apoyar con esa iniciativa. Y en Bedrock, pues lo mismo, en bedrockdbd.com es nuestra página web y ahí también te puedes encontrar muchos contenidos de calidad realizados por el equipo en cuanto a artículos explicativos de tecnología o distintas partes del mundo del dato, y también 2 podcasts como comentábamos antes, y contenidos también en nuestro canal de LinkedIn que son interesantes también. Vale, pues ya sabéis, darle amor a eso y nos escuchamos. Muchas gracias, Luisma. Muchas gracias, Javi, a ti por la invitación. Como Yela, tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales, @elestudiopod.